¿Cómo están? Bienvenidos a este octavo video, donde vamos a ver ahora sí el lenguaje de programación PHP. Vamos a ver un poquito de teoría con unas diapositivas que las tengo ya preparadas, ¿sí? Entonces, el lenguaje de programación PHP, que significa Hypertext Processor, ¿sí? Es un lenguaje de programación de alto nivel para crear páginas web de forma dinámica, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que por el lado del cliente tenemos el navegador que hace una petición, un request a través de Internet. Este llega a un servidor web. El servidor web lo que hace es procesar, mandar al archivo que procesa la información, ¿no? En el archivo PHP. Y este nos da como resultado HTML y eso es lo que nosotros volvemos a ver, ¿no? Dentro de nuestro navegador. Entonces, más o menos este es el ciclo que se sigue, ¿no? En un request y un response desde el lado del servidor. Y obviamente el lado del servidor trabaja con este lenguaje de programación PHP, puede trabajar con otros lenguajes de programación también. Y el servidor web que estamos utilizando es el servidor web Apache. Entonces, la parte del lenguaje PHP procesa, ¿no? Los scripts, los archivos PHP como tal, y una vez que se procesa, sí, se devuelve como resultado en formato HTML nuevamente al navegador. Entonces, esta es la forma de trabajar. ¿Cuáles son las ventajas del lenguaje de programación PHP? Es un lenguaje que se ejecuta del lado del servidor, ¿no? Tenemos que, en este caso, la parte del servidor y la parte del cliente. Es un lenguaje multiplataforma. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a ejecutar tanto en Linux como en Windows como en Macintosh, ¿no? En cualquier sistema operativo. Es un lenguaje de software libre, ¿no? Tiene un software libre como tal, es código abierto, ¿ya? Entonces, tenemos también esa ventaja. No tenemos que pagar absolutamente nada. Dispone de varias librerías que nos ayudan a crear aplicaciones de una forma más fácil y rápida. Permite la utilización de objetos, ¿no? La programación orientada a objetos como tal, y permite el acceso a diferentes bases de datos, aunque se lleva, ¿no? Muy bien con la base de datos MariaDB o MySQL. Bien, entonces PHP es un lenguaje de script, así también se denomina. Entonces, es un lenguaje de script del lado del servidor. Los scripts PHP, ¿no? Pueden estar incrustados dentro de HTML y también HTML puede estar incrustado dentro de PHP. Y el servidor los va a interpretar y los va a ejecutar antes de servir las páginas al cliente, antes de mostrarlas, ¿no? El cliente no ve el código PHP, sino los resultados que produce. Es decir, nosotros hacemos un request, una petición, el servidor, ¿no? Trabaja con un código PHP, el cual el usuario, ¿no? El cliente no va a poder visualizar, esta parte acá no se va a visualizar, solamente que esto se transforma, ¿no? El resultado se transforma en HTML y eso es lo que visualizamos en la parte del cliente. Entonces, más o menos, esta es la forma de trabajar, ¿no? No se va a ver el código PHP desde el lado del cliente, porque está en el lado del servidor, ¿no? Y listo, entonces PHP, que significaría preprocesador de hipertexto, se ejecuta en un servidor web remoto, en este caso Apache, para procesar páginas web antes de que sean cargadas en el navegador. Bueno, ya dejamos la teoría. Tenemos levantado en nuestro panel de control de XAMPP tanto Apache como MySQL, aunque MySQL todavía no, pero bueno, los tendremos los dos levantados. Sí, ayer íbamos viendo cómo trabajar, por ejemplo, con formularios. Ahora nos vamos a crear, ¿no? En el directorio que tenemos acá, ¿no? Es examp htdocs, ¿sí? Acá es donde el servidor web busca, ¿no? Los archivos PHP y si están dentro esto de alguna carpeta o directorio, los busca dentro, ¿no? Entonces ahora nos vamos a crear una nueva carpetita acá, a la cual le vamos a denominar, le colocaremos PHP básico. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar sobre este PHP básico. Este es el directorio y aquí vamos a empezar a trabajar ya con PHP. Vamos a abrir con Code, es decir, con Visual Studio Code y vamos a hacer, ¿no? Un pequeño ya programita. Un PHP, vamos a ver, ¿no? Los fundamentos básicos de este lenguaje de programación y vamos a ir avanzando en todo lo que se necesita. Bien, ahí está. Tenemos entonces acá PHP básico. Hacemos sí confío. Acá tenemos y vamos a crear nuestro primer ejemplo. Le vamos a llamar, por ejemplo, a esto, a ver, colocaremos numerado nuestros ejercicios 01, ¿sí? Ejemplo, lo colocaremos en minúsculas.
punto PHP. Tiene que tener esa extensión. Ya vamos a ir numerando nuestros ejemplitos, simplemente de forma didáctica. Ahí tenemos, se va a abrir esta parte. Y bien, este código, por ejemplo, va a ser código PHP puro, no va a haber nada de HTML por lo pronto. Entonces, para poder indicarle dónde empieza el script a un archivo PHP, lo único que hacemos es colocar el signo menor, ¿sí? Y el signo de interrogación de cierre y a continuación PHP. Con esto le estamos diciendo que acá todo lo que va a venir dentro de estos símbolos, fíjense, se cierra de esta forma, aunque si es código PHP puro, sí no hay la necesidad de cerrar esta parte, pero sí cuando hay código HTML. Entonces esto lo podríamos obviar, es decir, esta sentencia se podría obviar como tal, pero en este caso lo vamos a colocar de esta forma. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a trabajar sobre esta parte. Aquí es donde vamos a trabajar con nuestro código PHP. Ok, por ejemplo, tenemos algunas sentencias que nos ayudan a poder escribir algo, ¿no? Para eso utilizamos, en este caso, el constructor, así se denomina echo, que no necesita paréntesis, y dentro de comillas dobles vamos a colocar, por ejemplo, bienvenido, ¿sí? A PHP básico. Entonces, vamos a colocar punto y coma, ¿sí? Se requiere en este lenguaje de programación, como en otros, que nosotros separemos las sentencias con punto y coma, ¿sí? Las cadenas que mostremos tenemos que mostrarlas dentro de comillas dobles, ¿no? Y lo único que va a hacer esto es imprimir en el navegador, ¿sí? Esto que dice bienvenido a PHP básico, vamos a poner, ¿sí? Lo guardamos con control S o pueden ir acá y decir guardar. Fíjense que las teclas rápidas son control S. Y ahora vamos a entrar, ¿no? A uno, primero al directorio que se llama PHP básico. Sí, fíjense que esto está dentro de qué, de PHP básico. Entonces nos vamos al navegador y en el navegador vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocar PHP básico, que sería el directorio, ¿no? Donde está mi archivito que se llama 01 ejemplo, ¿sí? Punto PHP, a no olvidarse eso, ¿no? Podríamos colocarle index, porque el index es lo primero que busca, ¿no? El servidor web para que se pueda ejecutar desde ahí cierta aplicación. Entonces ahí está. Y efectivamente, sí tenemos ese código. Es decir, echo imprime en el navegador, bienvenido a PHP. ¿Sí? Por otra parte, también tenemos una función, porque más o menos se trata de esa forma que se llama print. ¿Ya? Y print, vamos a colocar, ¿no? Este, esta función le vamos a poner porque más o menos trabaja como una función, ¿sí? También permite imprimir. Vamos a colocar, ¿no? Listo. Entonces lo colocamos punto y coma y ya tenemos, ¿no? Entonces print funciona al igual que echo, va a imprimir, pero más o menos ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Se dice que echo es mucho más rápido que porque es un constructor, ¿sí? Print es una función que retorna siempre un valor, en este caso uno, y obviamente imprime esto. Y bueno, se utiliza, digamos, en algunas operaciones especiales el print, pero bueno, yo les voy a instar que utilicen más echo y solamente print cuando sea necesario. Ok, entonces vamos a guardar y vamos a actualizar esto y efectivamente se puede ver que se va a imprimir con print también eso. Si nosotros quisiéramos separar esto, yo puedo ir aquí a echo y puedo incrustar código HTML, ¿no? Sin ningún problema. Puedo colocar este tag de salto de línea, ¿sí? Entonces, ¿se puede utilizar código HTML acá? Claro que sí. Entonces, aparte de eso, a ver, le vamos a poner a esta parte un H1. ¿Ya? Entonces, estamos incrustando dentro de un archivo PHP código HTML, ¿no? Se puede hacer eso y también inversamente, ¿no? Aquí vamos a colocar final del H1. Bien, si nosotros guardamos y vamos y actualizamos, efectivamente aparece, ¿no? El encabezado y también, ¿no? Lo que estamos imprimiendo con print. Entonces, esta es la forma, ¿no? Este es un primer ejercicio básico. No se olviden, todas las sentencias del script tienen que estar entre estos símbolos, ¿ya? Cada sentencia se separa con punto y coma. PHP distingue entre mayúsculas y minúsculas cuando creemos nosotros variables.
Vamos a ver esto, ¿sí? Que distingue entre mayúsculas y minúsculas. Es un lenguaje débilmente tipeado, que quiere decir que no hay necesidad de declarar variables como tal, ¿sí? Las variables van a adoptar el valor que se les asigne, es decir, van a ser enteros, o van a ser decimales, o van a ser cadenas, o van a ser caracteres. Bien, esa sería una primera introducción. Vamos a hacer ahora un nuevo ejercicio. Y aquí le vamos a colocar 02 ejemplo punto PHP. Bien, ahora vamos a trabajar, ¿no? Este es un archivo que tiene extensión PHP, diferente al que hemos hecho de los formularios que tenía extensión HTML. Este ya no es un archivo PHP, pero vamos a colocar aquí todo en lo que conocemos de HTML. Entonces, ahora vamos a hacer HTML y vamos a incrustar código PHP. Entonces, lo único que voy a hacer yo acá es colocar HTML, voy a seleccionar 5, ¿sí? Voy a cambiar esto a español y aquí voy a colocar un título, ¿no? En esta parte vamos a colocar HTML y PHP. Bien, eso lo vamos a colocar con su título. Vamos a ir al cuerpo. Y en esta parte vamos a colocar a ver algunas etiquetas que tenemos de HTML, que las conocemos bien. Le vamos a colocar curso de PHP. Ok, ya está. Podemos utilizar, ¿no? De la misma forma podemos colocar acá un H2, ¿sí? Y vamos a colocar encabezado 2. Permítame un momento. Ok. Entonces colocamos encabezado 2, ¿sí? Y podemos ir colocando nosotros acá lo que necesitemos. Por ejemplo, acá esto lo voy a unir. Encabezado 2 y acá voy a colocar etiquetas, por ejemplo, la etiqueta BR, ¿sí? Permítame, vamos a colocar BR de forma correcta. BR, ahí está. Y acá vamos a colocar, ¿sí? Eh, salto de línea, por ejemplo. Ok. Veamos cómo se visualiza esto. Vamos a hacer un control S. No hemos escrito nada de código PHP, puro código HTML, pero el servidor sí lo va a tratar de igual forma. No va a haber ningún problema. Aquí vamos a cambiar en vez de ejemplo 01 o 01 ejemplo 02. Y efectivamente, ¿no? Tenemos este resultado. Ahora incrustaremos, ¿no? Código PHP debajo de esto. Entonces vamos a colocar, ¿no? Las etiquetas para abrir lo que es el código PHP. Cuando es de esta forma, es obligatorio cerrarlo, pero cuando es puro, como en este caso, no hay código HTML, esto se puede obviar, les había dicho, esta sentencia de acá. Y bueno, ahí tenemos, ¿no? Entonces, vamos a empezar a trabajar acá con el código PHP. La forma, por ejemplo, de trabajar en PHP con lo que son los comentarios, como en cualquier lenguaje de programación, sí, sabemos que los comentarios no se ejecutan, ¿no? Simplemente nos ayudan a poder documentar nuestro código. En este caso, PHP nos ayudan a comentarlo para saber qué es lo que hace. Es una buena forma de documentar. Entonces, la forma de trabajar con lo que son comentarios es con las dobles barras invertidas que hace un comentario de una sola línea, ¿no? Entonces, aquí vamos a colocar mensaje con print, con la función print. Ya esto no se ejecuta, no se toma en cuenta. Vamos a imprimir ahí, vamos a utilizar print. Fíjense que print tiene diferentes variantes, print F, print R y otras más. Entonces estamos utilizando primero print. Como no es una, vamos a colocar todo esto dentro de comillas dobles. Sí, vamos a abrir y cerrar. Y bueno, en esta parte vamos a colocar algún código. Sí, combinando, ¿no? También aquí vamos a poner H1 y vamos a colocar lo mismo. ¿Ya? Vamos a copiar esto que está acá arriba para ver que nos da los mismos resultados. Está control C, control V. Sí, estoy haciendo esto ya dentro de lo que es el código PHP. Otra forma de colocar, por ejemplo, comentarios ya que sea multilínea. Entonces se coloca barra invertida, ¿no? Asterisco y debajo vamos a colocar barra invertida, asterisco. Todo lo que está dentro de esto, estos símbolos, sí, se consideran comentarios. Vamos a decir acá, comentarios, sí puedo hacer enter, multilínea. ¿Sí? Bien.
Entonces, esta es la forma de hacer comentarios, ¿no es cierto? Y ahora aquí vamos a imprimir con eco, al revés, ¿no? Que lo que habíamos hecho acá arriba, tal vez. Y vamos a colocar en esta parte, por ejemplo, lo siguiente. Vamos a colocar comillas dobles y vamos a copiar, sí, esto de aquí, para ver que sí también se puede hacer lo mismo, ¿no? Trabajando con eco para poder imprimir esas sentencias. Colocamos puntos y comas. Todo lo que está dentro de esto debe separarse, no todas las sentencias con puntos y comas como tal. Bien, vamos a guardar y vamos a tener un resultado similar, ¿no? Ahí está. Esto realizado con HTML, esto realizado con PHP, impreso, ¿no? Por el constructor eco como tal. Bien, entonces podemos ver que podemos embeber, ¿no? O incrustar código PHP dentro de HTML y también HTML dentro de lo que es PHP. Con eso entonces ya tenemos una primera parte, ¿no? Realizada. Entonces, la diferencia, como les decía, entre print y echo es muy sutil. Echo no devuelve nada, mientras que print siempre va a devolver uno y obviamente lo que se imprime. Entonces se utiliza más que todo el print en expresiones, ¿no? Vamos a ver algún ejemplo tal vez. Y echo puede recibir, ¿no? Una de sus ventajas es que puede recibir varios parámetros. En cambio, el print solamente uno, ¿no? Y es ligeramente más rápido el echo. Vamos a utilizar en la mayor parte de los casos, ¿no? Echo. Entonces vamos a ver ahora un poquito de variables. Como cualquier lenguaje de programación, también podemos trabajar con variables. Vamos a hacer clic acá, vamos a colocar 03 punto ejemplo, ejemplo.php, ¿sí? Y ahora vamos a empezar a trabajar sobre variables. Este va a ser código puro PHP. Ahí está. Vamos a cerrar esto, aunque no es necesario, se les ha dicho cuando es puro PHP. Entonces vamos a trabajar con las variables, ¿ya? ¿Qué es una variable? Simplemente es un espacio, ¿no? Que se reserva en la memoria RAM. Si ustedes tienen una memoria RAM, por ejemplo, ¿sí? De 8 gigas o menos, ¿sí? Lo que estamos haciendo al declarar una variable es reservar un espacio en memoria para ese identificador de variable, ¿no? Que puede ser entero, puede ser cadena. Entonces, por cada variable vamos reservando un espacio en memoria, pero obviamente el tamaño es completamente mínimo. En cuanto a las variables, sí vamos a colocar aquí algunas observaciones, por ejemplo. Vamos a colocar entre comentarios, ¿sí? Eh, en primer lugar, sí que una variable no debe empezar con un número, ¿no? Empezar con un número. Es decir, su identificador no debe empezar con un número. A eso se refiere. ¿Sí? Siempre va a inicializarse, ¿no? Inician, le vamos a poner, inician con el símbolo pesos. Entonces, una variable local, sí, y una variable súper global y demás siempre va a empezar, ¿no? Con lo que es este símbolo pesos. Entonces, cuando vean pesos delante de cualquier identificador de variable, quiere decir que es una variable. ¿Qué más? En PHP no se define, PHP no se define el tipo de datos. Es decir, nosotros no tenemos que colocar como en Java, por ejemplo, ¿sí? El tipo de datos que va a almacenar esa variable. En Java, por ejemplo, lo que teníamos que hacer era lo siguiente, ¿no? Podríamos trabajar de esta forma y para poder declarar una variable teníamos que decirle el tipo de datos, en este caso entero, la variable, el identificador de la variable y a continuación sí podíamos darle un valor, ¿no? Si aquí colocábamos punto 7 ya nos daba error, ¿no? Porque no podíamos almacenar un número decimal dentro de un número entero. Sí, esto en Java, ¿no? En PHP, ¿qué hacemos? Colocamos pesos, siempre el identificador de la variable, y le asignamos 100, ¿sí? Y posteriormente, si nosotros a esa misma variable le asignamos, digamos, 200 o 20.5, se va a transformar en un número decimal. Eso no lo podemos hacer en este lenguaje de programación Java, ¿no? El Java es un lenguaje fuertemente tipeado, ¿no? Entonces acá sí lo podemos hacer,
¿sí? Posteriormente, si queremos, nosotros podemos utilizar la misma variable, identificador de variable A, y podemos colocarle una cadena de texto, ¿no? Por ejemplo, Carlos. Entonces, esta es la forma de trabajo que se tiene, ¿no? En lo que es Java. Obviamente, sí, aquí se va a distinguir entre mayúsculas y minúsculas, ¿sí? Este identificador de variable es distinto, ¿no? A este de acá. Entonces, sí, PHP distingue entre mayúsculas y minúsculas en la declaración de sus variables. Entonces, esto es lo que hacemos en lo que es PHP. A ver, vamos a trabajar sobre algunos ejemplos. Vamos a colocar un identificador, ¿no? Le vamos a decir código. Para este identificador, hemos dicho, ¿no? Aquí vamos a colocar, por ejemplo, el 123 y punto y coma. Pero fíjense qué pasa si yo coloco un uno antes, ya me sale error, ¿no? Entonces, no puedo utilizar números al principio, puedo utilizarlo al medio sin ningún problema o al final, ¿sí? No hay ningún problema. No se puede utilizar algunos caracteres especiales como arroba, numeral, lo que es acentuación y demás, ¿no? Entonces hay que evitar eso. Y obviamente distingue entre mayúsculas y minúsculas. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy creando un identificador de variable que se llama código y está almacenando un número entero. Vamos a colocar otro que va a ser, por ejemplo, nombre, y ahí vamos a almacenar una cadena de texto. En este caso, mi nombre, Carlos, y voy a separar con punto y coma. Entonces, estoy creando, ¿no? Un identificador de variable. Cada una de estas variables está, ¿no? Reservando espacio en memoria. Tamaño mínimo, digamos, para lo que son 8 gigas, 4 gigas, 2 gigas en RAM que tienen nuestros computadoras en memoria RAM. ¿Ya? Vamos a colocar acá lo siguiente, ¿sí? Vamos a poner apellido. Sí, y aquí vamos a colocar otra cadena, mi apellido voy a colocar en este caso. Y bueno, sí, también es otra variable, ¿no? Que está almacenando una cadena, ¿no? Es texto en otras palabras. Y ahora vamos a colocar, por ejemplo, acá algo que diga edad y vamos a almacenar, por ejemplo, un número entero, ¿ya? Dar la edad. Ahora puedo utilizar también, ¿no? En este caso, perdón, vamos a utilizar el tema, por ejemplo, de la altura. Y esto va a ser un valor decimal, le vamos a decir 1,80 centímetros, ¿no? Entonces, esta es la forma de trabajar. Tengan en cuenta que el separador, ¿no? De decimales en los lenguajes de programación, ¿no? En Java y en PHP y en otros es el punto, ¿no? Y el separador de miles es la coma, ¿no? Va a diferir eso dependiendo del sistema en el que se esté utilizando. Pero bueno, ahí está. Entonces acá podríamos imprimir, por ejemplo, con eco. Ya lo siguiente, vamos a colocar eco, punto y coma. Y aquí vamos a colocar una etiqueta H3 y vamos a colocar en este caso, sí, datos personales, digamos. Datos personales. Perfecto, ahí está. Vamos a cerrar acá el H3 y listo. Estamos imprimiendo eso. Ahora vamos a imprimir, por ejemplo, el código, el nombre, el apellido, la edad, ¿no es cierto? Entonces vamos a utilizar siempre eco. Y acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a imprimir, por ejemplo, en esta parte, haciendo un salto de línea, el código. Y vamos a colocar código es igual a. Y esto, fíjense cómo lo podemos concatenar. ¿Qué quiere decir concatenar? Unir. Estamos uniendo una cadena de texto y quiero mostrar ahí la variable código. Entonces, la concatenación en PHP se hace con el operador punto. Y a continuación puedo colocar, ¿no? Mi variable, que en este caso es código. Entonces, lo que va a mostrar es eso, ¿no? Código y el igual y me va a aparecer automáticamente 1, 2, 3. Esta es la forma, ¿no? También se puede hacer de forma diferente. A ver, vamos a ver para el apellido y para el nombre y el apellido, por ejemplo. Vamos a ver el uso de eco, ¿no? Es muy interesante. Vamos a poner acá otro BR para que haga salto de línea y vamos a colocar, en este caso, por ejemplo, ¿sí? Nombre, puntos. Y a continuación, sin hacer esto, ¿sí? La otra forma de hacer esto es mostrar, en este caso, mi variable, el nombre de la variable, dentro de las comillas dobles. Se dice que eco, por ejemplo, recibe varios parámetros, ¿no? Esta cadena de texto, en este caso, la variable, aquí vamos a colocar nombre, ¿sí?
¿ok? Luego podríamos hacer esto y colocar apellido, ¿sí? Dos puntos y a continuación colocamos la variable apellido y ya estaría, ¿no? Entonces lo podemos hacer colocando, ¿no? La cadena, por ejemplo, entre comillas dobles o colocar el operador punto, luego otro operador punto. Bueno, se hace complicado, ¿no? O lo podemos colocar de esta forma. Esto no lo acepta print, ¿no? Si nosotros acá colocamos punto y coma y en vez de equal le ponemos print, ¿sí? No, no va a aceptar como tal. Esto lo va a tomar, ¿no es cierto? Tal cual, es decir, se va a imprimir, ¿no? Esto como está. ¿Ok? No lo va a tomar como variables. Entonces, en este caso sí es mucho más recomendable utilizar eco, ¿ya? Hasta este punto, por ejemplo, si lo guardamos y ejecutamos, sí, vamos a colocar acá ejemplo 03 ejemplo, y ahí tenemos, ¿no? Código 123 nombre Carlos, sí, apellido Isbert. Está un poquito mal escrito esto, entonces lo vamos a cambiar. Bien, entonces esta es la forma, ¿no? Esta es la forma de trabajar, ¿ok? Esto podríamos haberlo escrito, como les digo, de la siguiente forma también, ¿no? Colocar así, o el operador punto, luego colocar otro operador punto, volver a colocar todo esto entre comillas dobles, ¿sí? Otra vez el operador punto. Y lo que tendría que hacer esto es hacer lo mismo, ¿no? Aquí nos estaría sobrando esas comillas dobles. Entonces, si nos guardamos, esto va a ser lo mismo, ¿sí? Ahí está. Entonces, yo veo por conveniente, ¿no? Dejarlo todo dentro sin tener que estar utilizando esas concatenaciones, porque el constructor, en este caso, eh, eco, nos permite hacerlo, ¿no? Entonces, ahí está. Y esto va a dar como resultado lo mismo. Ok, bien. Vamos a ir imprimiendo algunas otras cosas más, ¿sí? Por ejemplo, si quisiera utilizar el print también para imprimir, vamos a ir trabajando con ambos. Print, vamos a colocar acá un BR, edad, digamos, dos puntos. Y quiero mostrar la edad. Aquí no puedo hacerlo directamente. Si lo coloco en la variable edad, se va a imprimir, ¿no? En vez del resultado, ¿no? Lo va a tomar como una cadena todo esto. Entonces, aquí necesariamente necesito el operador punto y colocar en este caso, ¿sí? La variable edad, ¿ok? Y esto lo voy a concatenar, por ejemplo, para aquí también mostrar, digamos, años, ¿no? Entonces, me va a salir edad 50 años, algo así, ¿ok? Entonces, esta es la Vamos a imprimir también la altura. Sí, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar eco. Sí, y acá vamos a colocar un BR y vamos a colocar la altura. ¿No? Son datos que hemos ingresado, los hemos asignado. Y aquí vamos a colocar directamente, ¿no? La variable altura. Le vamos a poner metros. O, perdón, centímetros, ¿no? No, 1,80 metros. Sí, tendríamos que colocar metros. Perfecto, cerramos esto y ahí tenemos. Entonces, esta es la forma de trabajar, ¿no? Como les decía, eco también, podemos verlo acá, recibe varios parámetros, ¿no? Por ejemplo, yo voy a colocar eco y le voy a pasar, por ejemplo, la variable nombre. Le voy a colocar una coma y le voy a pasar la variable edad, digamos. ¿Sí? ¿Puedo hacer esto con eco? Claro que sí. Con print no es válido, ¿no? Entonces, eco admite esto, print no. Print es una función, habíamos dicho, y eco es una expresión o constructor. Entonces, si nosotros hacemos esto y lo actualizamos, ahí está, ¿no? Edad 50 años, y acá está, me está mostrando, ¿sí? eh, en este caso, la variable Carlos y la variable edad, ¿no? No está, no hay un salto de línea porque aquí no hemos colocado nada, ¿no? Sería conveniente si queremos que se vea de esa forma, colocar acá, guardamos, actualizamos y ahí está, ¿no? Se puede ver que eco puede imprimir más de una variable. Ok, vámonos ahora sí a trabajar con las constantes, ¿no? Otro punto importante. ¿Por qué se las denomina variables también? Porque la variable sí puede ir cambiando, ¿no? De valor según suceda. Por ejemplo, acá la edad valía 50 y puede ser que acá yo quiero que cambie la edad
Y voy a colocar edad y le voy a poner, digamos, 45. ¿Sí? Entonces ha cambiado de 50 a 45. Entonces, acá me va a imprimir 45, ¿no? Acá me va a imprimir 50 y acá 45. Si nosotros lo guardamos y ejecutamos acá, no, efectivamente, acá dice 50 años y aquí hemos cambiado por 45. Entonces, esa es la forma de trabajar. Algo también importante, ¿no? En esta parte es que nosotros tenemos, si se dan cuenta, código PHP acá. Pero fíjense en el navegador, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué respuesta recibe el navegador? Si nosotros vemos el código fuente haciendo clic, sí, lo único que vemos es código HTML, ¿no? Todo esto lo hemos metido dentro de sentencias, ¿no? Echo, ¿sí? Que está dentro del script PHP. Pero en el navegador no vamos a ver ese código PHP en el lado del cliente, ¿sí? Solamente vamos a ver esas etiquetas en HTML que tiene como tal, nada más. ¿Ok? Bien, eso se hace haciendo clic derecho acá y ver código fuente, ¿no? O control U. Perfecto, ya está. Vámonos ahora sí a las constantes. ¿Ya? Creemos un nuevo archivo, va a ser este, el 04 ejemplo, ¿sí? Y le vamos a poner la extensión PHP. Bien, vamos a trabajar ahora sobre lo que son las constantes. Ya hemos visto que las variables pueden ir cambiando de valor según se ejecuten. Obviamente, reservan un espacio en memoria, eso es innegable. Las constantes, sí, hacen casi lo mismo, excepto que las constantes no pueden cambiar de valor. Sí, reservan espacio en memoria, pero no cambian de valor. Dos, las constantes no se coloca el signo numeral o el símbolo numeral antes del identificador de la constante. ¿Ya? Por ejemplo, una forma de definir una constante es utilizando la función define. Dentro de esta función, nosotros le pasamos cuál va a ser nuestro identificador de constante, es decir, cuál es el nombre de la constante. Y generalmente para que otros puedan entender su código, sí, las constantes se colocan generalmente con letras mayúsculas. Todas sus letras tienen que ser mayúsculas. Por ejemplo, vamos a colocar, en este caso, número pi. Sí, vamos a concatenar esto con el guión bajo. No se puede utilizar guión medio por si acaso. Ya, entonces, este es el identificador. Este es el nombre de la constante. Vamos a colocar, ¿no? La coma y ahora vamos a colocarle el valor que va a tener esa constante. ¿Con qué valor se está inicializando? Nosotros sabemos que pi es 3.1415.9 por decirles. Ahí está. Hemos declarado en este caso una constante. Fíjense que no lleva pesos, ¿sí? Se coloca en mayúsculas, aunque si se colocaría en minúsculas no va a salir error. Sí, este es el nombre del identificador y este es el valor. Esto no puede variar, ¿no? En el transcurso del programa, nos saldría un error. Entonces, esta es la primera forma. Si nosotros, por ejemplo, acá imprimimos esa constante, simplemente vamos a hacer un eco y voy a copiar esto sin las comillas dobles, voy a colocar punto y coma y ahora lo voy a ejecutar. Lo he guardado, ahora voy acá. Voy a colocar en este caso 04 ejemplo PHP y fíjense, me imprime, ¿no? Esa constante. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, esto quisiera cambiarle de valor, es decir, asignarle un valor nuevo? ¿Ok? Entonces ya me sale un pequeño error. Lo vamos a comentar, ¿no? Entonces una constante no puede variar su valor. Bien, la segunda forma para declarar una constante sería utilizar la palabra reservada const y a continuación el identificador, ¿no? Vamos a colocar un número y le vamos a poner 100. Bien, entonces esto hace lo mismo acá. Este es el identificador, no puede llevar pesos, ¿sí? Le asignamos el 100 y bueno, eso va a ser, ¿no? Para todo el programa, no se puede variar en otras palabras esto, ¿no? Si por ejemplo acá colocamos un eco y mostramos número, pero lo vamos a mostrar así. Voy a colocar, por ejemplo, en este caso, un BR. Sí, perdón, ahí está, BR. ¿Eh? Aquí necesariamente sí tendría que concatenar esto con número. Sí, tendría que concatenar con número. Ahí está, para que no pueda mostrar, ¿no? Entonces, control S y vamos a actualizar. Y efectivamente, ¿no? Nos muestra el valor 100. ¿Qué pasa acá si yo, por ejemplo,
todo esto lo colocaría así como las variables. Veamos qué es lo que sucede. ¿Sí? En las variables que tienen pesos nos imprimía, ¿no? El valor de la variable. Vamos a hacer esto y vamos a... Fíjense acá con las constantes no ocurre lo mismo. Se imprime, pese a que sabemos que esta es una constante, pero se imprime. Entre las comillas dobles lo toma como una cadena normal. Por eso es que acá lo que tenemos que hacer es concatenar, ¿no? Con esa constante. Ok, entonces esta es la forma. Ahora sí nos va a mostrar el valor de esa constante número que sí. Las constantes no pueden variar su valor a lo largo del programa. ¿Sí? A lo largo del programa no se puede hacer. Bien, vamos a ver sobre esto mismo, ¿sí? Sobre estas constantes. Vamos a trabajar sobre lo que veremos. Vamos a hacer otro archivito. Vamos a crearnos uno nuevo al que le vamos a llamar 05.ejemplo.php. ¿Sí? Acá no punto 05 ejemplo directamente así para no tener problemas. Y ahora vamos a trabajar sobre lo que son cadenas de texto, ¿no? Entonces, el tratamiento de cadenas en los lenguajes de programación sí ayuda a muchas cosas y es bastante utilizado, ¿no? Entonces, vamos a declarar, en este caso voy a copiarme lo que tengo acá para hacerlo más rápido, el nombre y el apellido. ¿Ya? Vamos a ir a esta parte y lo voy a pegar, ¿no? Estoy pegando mi nombre, estoy pegando mi apellido. Ya, en este caso, como les había dicho, la concatenación se lo hace con el operador punto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si utilizo print, ¿ya? Puedo colocar acá el nombre y concateno con el punto y le voy a dar una separación, ¿sí? De dos espacios. Voy a volver a concatenar y ahora quiero mostrar el apellido, ¿sí? Vamos a poner apellido, ahí está, y punto. Lo estoy concatenando, ¿no? Esto con eco sería mucho más sencillo, ¿sí? Sería simplemente con el eco, repito nuevamente, sería colocar de esta forma. Entre las comillas dobles vamos a colocar todo, ¿no? Incluso aquí puedo colocar un salto de línea y puedo colocar la variable nombre, perdón, nombre, un espacio o dos espacios en blanco y luego la variable apellido, ¿no? ¿Listo? Control S, actualizamos y ahí está, ¿no? Ah, perdón, esto tiene que ser 05. Saca y ahí está, ¿no? Lo mismo, sí, lo mismo, está imprimiendo lo mismo de ambas formas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo acá utilizara este identificador de variable, apellido? Acá está con minúscula y aquí está con mayúscula. Veamos qué es lo que sucede. Ah, nos sale, ¿no? Un warning y me dice que apellido es una variable que no ha sido definida y me dice dónde va a ser el error, ¿no? En la línea 6 me dice. Entonces, efectivamente, ¿no? Entonces, PHP distingue entre lo que es mayúsculas y minúsculas con entonces, se les recomienda utilizar el echo en vez del print, ¿no? El print se lo va a utilizar en expresiones como tal. Entonces, el operador punto nos sirve para unir cadenas, concatenar cadenas. Bien, vamos a otro ejercicio. Va a ser el ejercicio 6. Vamos a poner 06 ejemplo, perdón. 06 ejemplo, sí, punto PHP. Bien, vamos a trabajar acá sobre lo siguiente. Vamos a hacer nuestro script. Y ahora vamos a hablar de los operadores aritméticos, ¿no? Los operadores aritméticos que tenemos en lo que es, permítame, ¿sí? Vamos a colocar otro color. Vamos a colocar acá operadores, ¿sí? Tenemos los operadores aritméticos, ¿sí? Como en cualquier lenguaje. ¿Ya? Y los operadores aritméticos que tenemos son la suma. Vamos a hacer en orden, según su orden de prioridad, ¿ya? Entonces, vamos a hacer siempre primero la multiplicación o la división de izquierda a derecha, pero también tenemos, en este caso, el módulo que está representado por porcentaje. El módulo lo que hace es obtener, ¿no? El resto o módulo de una división entera, ¿no? Por otra parte, tenemos también la suma y la resta. Entonces, siempre cuando no hay operadores de em,
agrupación como ser paréntesis, ¿sí? Y tenemos que las operaciones están colocadas, ¿no? Con los símbolos por, dividido, más, sin utilizar operador de agrupación. El orden, la precedencia de operadores nos dice, primero se multiplica y o divide, o saca, se saca el módulo de izquierda a derecha, ¿sí? Y luego se suma o resta. Entonces, en base a esto, ¿no? Vamos a poder trabajar de esta forma. Bien, entonces acá vamos a irnos a esta parte y vamos a empezar a trabajar sobre dos variables. Le vamos a poner cantidad uno y le vamos a colocar a esto, por ejemplo, el valor 5 y a cantidad 2 o número 2 le podríamos dar, es un identificador de variable, le vamos a poner 2. Ya estamos inicializando dos variables de tipo entero. Ahora en una variable que se va a llamar suma, vamos a sumar esto, ¿no? El operador igual, este operador igual no es un operador de comparación, es un operador de asignación. Es decir, este valor 5 perdón, lo estoy asignando a la variable cantidad 1. Este valor 2 lo estoy asignando a la cantidad 2. Y también puedo hacer esto, ¿no? En suma, lo que voy a hacer es asignar el valor de la cantidad uno más, ¿sí? El valor de la cantidad 2. Entonces, se va a sumar primero estos dos valores, es decir, 5 y 2. Ese resultado 7 se va a almacenar en suma. Esa es la forma de trabajar, ¿no? Entonces, vamos a copiar y pegar esto para hacer las distintas operaciones. Ya, entonces aquí en vez de suma le voy a llamar resta. Y acá voy a utilizar el signo de resta. ¿Ok? Vamos a colocar acá otro que se va a llamar eh, ¿ya? De multiplicar, un acrónimo, podríamos decir, y aquí podemos utilizar el signo por. Entonces está, ¿no? Almacenando 10, ¿no? 5 por 2 10, eso se almacena en 20. Ahora vamos a colocar otro que le vamos a llamar, en vez de suma, de división. Y aquí lo que vamos a hacer es dividir. ¿Ok? Ahora bien, ¿sí? Vamos a hacer uno último al que le vamos a llamar módulo, ¿no? Módulo resto. Y para sacar el resto de una división de dos números enteros se utiliza el operador porcentaje. Con eso ya habríamos completado todas las operaciones aritméticas que se pueden hacer, ¿no? Y bueno, tenemos también algunas otras. Por ejemplo, tenemos una función para calcular la potencia, ¿no? Es decir, una base elevada a un exponente. Entonces vamos a colocar acá función para calcular, ¿sí? La potencia. Bien, entonces en PHP ya existe, ¿no? Un método o función que se llama POW que nos ayuda a hacer esto. Es bueno también que ustedes vayan, ¿no? A lo que es la documentación de PHP, ¿sí? Pueden entrar, ¿no? Acá a php.net y bueno, les va a salir la ayuda, ¿sí? Ustedes pueden buscar, por ejemplo, acá lo que es POW. Y efectivamente les dice, ¿no? Que necesita dos parámetros, la base y el exponente, y lo que devuelve esto sería, ¿no? El resultado de elevar esa base a ese exponente. Esta ayuda siempre es muy importante. Fíjense, aquí me muestran las funciones matemáticas y toda la documentación que tenemos, ¿no? Desde este lugar, ¿no? php.net, que es el sitio oficial de este lenguaje de programación. Bien, entonces lo que vamos a hacer acá es colocar potencia y vamos a asignar en esa variable, ¿no? Y vamos a llamar a POW y le vamos a mandar la base, que en este caso va a ser la cantidad uno y el exponente va a ser la cantidad 2. ¿Podríamos pasarle cualquier número? Claro que sí. Entonces acá lo que va a hacer es 5 al cuadrado. Sería 25. Eso se va a almacenar en lo que es la variable potencia. Entonces ahí tenemos esa función para calcular la potencia, ¿no? Alguna otra que es bastante utilizada es la función para calcular la raíz cuadrada, ¿no? Vamos a poner rápidamente esto. Cuadrada. Bien. Entonces, hay una función que es la función SQRT, ¿no? Ustedes pueden entrar acá,
buscar de la misma forma, debe estar por acá, ¿no? Ahí está. Y me dice que esto, sí, obtiene una raíz, ¿no? Cuadrada de un número que tiene que ser mayor o igual a cero, porque sabemos que no nos pueden dar resultados negativos. Entonces, a ver, veamos. Vamos a utilizar entonces acá una nueva variable que va a almacenar la raíz cuadrada. Vamos a colocarlo de esta forma y vamos a llamar a la función o método sqrt. Y aquí, por ejemplo, le vamos a enviar un número, una constante fija, digamos, 25. Podría enviarle una variable sin ningún problema. Y esto nos devolverá algún valor, ¿no? En este caso, la raíz cuadrada de 25 es 5. ¿Sí? Vamos a imprimir cada uno de estos. ¿Sí? Vamos a utilizar entonces el eco para poder imprimir la suma. Vamos a poner suma es igual y vamos a llamar a la variable suma. ¿Sí? Ahí está. Vamos a espaciar esto. Vamos a poner punto y coma. ¿Ya? A ver. O si no, simplemente lo vamos a separar así. Ahora vamos a poner cuál es el resultado de la resta. Y aquí vamos a llamar al operador, perdón, a la variable resta. ¿Sí? Y así vamos a hacer para el resto, ¿no? Aquí vamos a colocar multiplicación. Vamos a colocar un igual y vamos a colocar la variable multi. Así se llama, ¿no? Multi, excelente. Luego vamos a mostrar la división. División, lo vamos a poner un igual y vamos a asignar, o vamos a mostrar, perdón, ¿no? El valor que tiene la variable div. ¿Ok? Luego mostraremos también el tema del módulo, ¿no? El resto aquí vamos a colocar, no, perdón, vamos duplicando esto. Ahí está. Vamos a colocar acá, ¿sí? Resto o módulo, ¿sí? Igual a, y vamos a mostrar la variable, en este caso, resto, ¿sí? Si quisiéramos mostrar la potencia, vamos a colocar potencia es igual a, y lo que vamos a hacer es mostrar la variable potencia sin ningún problema. ¿Ya? Vamos a separar un poquito esto y vamos a llamar a lo que es la raíz. Vamos a decir la raíz es igual a y ahora mostramos, ¿no? La raíz, la variable, en este caso raíz. ¿Ya? Lo estamos haciendo así rápidamente para poder visualizar, ¿no? Los resultados que vamos a tener. Control S, este es el ejemplo 06. Vamos a esta parte. Y acá, en vez de 0,5, vamos a colocar 0,6 y hacemos, ¿no? Me está saliendo un error, dice en la línea 17. Veamos qué es lo que ha sucedido en la línea 17. Tal vez hay algún problemita. A ver, veamos. Especifiquemos bien el problema. Me dice que está la variable resto, si ha sido, está indefinida. Y eso es porque nosotros habíamos colocado módulo, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a copiar y no vamos a mostrar esto, ¿no? Eso es lo bueno que nos indica siempre, ¿no? Los errores y efectivamente ahí está, dice suma 7, 5 más 2 7, 5 menos 3 2, digo, 5 menos 2 3, 5 por 2 10, ¿no? 5 dividido entre 2, 2,5, 5 dividido entre 2, el resto sale 1, ¿no? Si nosotros vamos a esta parte y realizamos lo siguiente, por ejemplo, si yo divido 5 entre 2, vamos a colocarlo de esta forma, ¿sí? Entonces, el cociente entero es 2 y el resto es 1, ¿no? Entonces, el porcentaje lo que está haciendo es obtener este valor de la división de esos dos números. Por eso me da, ¿no? La potencia sería 5 al cuadrado, 25, y la raíz de 25 sabemos que es 5. ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, acá colocaríamos en vez de 25 menos 25? Hacemos un control S y esto lo. Entonces, fíjese, me dice NaN. No, me está saliendo un resultado nulo. ¿Por qué? Porque no hay raíces cuadradas de números negativos. Eso para que se pueda repasar un poquito también lo que es matemáticas, ¿cierto? Bien, ¿qué más podemos hacer? Por ejemplo, en lo que concierne a las variables, ¿sí? Por ejemplo, vamos a crear una variable que se va a llamar A, por ejemplo. Ya, y a esta variable A le voy a asignar un valor 20. Y luego voy a hacer lo siguiente. A esta misma variable A, ¿sí? Le quiero sumar un nuevo valor. Es decir, tengo que hacer esto, ¿sí? Decirle, esta variable que vale 20, ahora le voy a sumar 200.
¿Qué es lo que sucede acá? El nuevo valor que va a tomar esta variable va a ser el siguiente. Ese A vale 20, eso se va a sustituir acá. Entonces 20 más 200 es 220 y el nuevo valor de A entonces va a ser 220. Esto, sí, esto se lo puede de alguna forma em, modificar de la siguiente. Entonces yo puedo colocar un operador compuesto que se llama más igual y ahí simplemente, sí, voy a colocar los signos. Eso va a ser lo mismo que hemos hecho anteriormente. ¿Sí? Entonces, esto sirve para la suma, para la resta, para la multiplicación, para la división. Es un operador compuesto, ¿sí? Que trabaja de esa forma, ¿no? Entonces, esto sería equivalente, ¿sí? Para aquellos que tal vez no entienden, a trabajar de esta forma, decir, en este caso, A, ¿sí? Es igual a más 200. ¿Sí? Ambos son equivalentes, ¿ok? Entonces, esta es la forma y se puede hacer con cualquier operador. ¿Sí? Si nosotros imprimimos esto de acá con un eco, vamos a imprimir esta parte, vamos a colocar un coma, vamos a colocar acá un salto de línea y vamos a imprimir el valor de la variable A. Entonces, en este caso me tendré que imprimir 220. Vamos acá y actualizamos y efectivamente, no, el valor de A es 220 como tal. Bien, vamos a trabajar ahora, sí, sobre el formulario que habíamos hecho la anterior clase, sí, pero le vamos a quitar algunos datos a ese formulario. A ver, yo lo voy a tratar de abrir con otro editor para copiar parte importante. Ustedes lo pueden hacer igual, ¿no? Entonces, ayer hemos trabajado, sí, en el anterior video hemos trabajado sobre este formulario. Yo voy a abrir esto y voy a utilizar varios de estos, de las sentencias del formulario como tal, esto para ganar un poquito de tiempo, ¿sí? Entonces voy a copiarlo todo, aunque podríamos haberlo abierto de otra forma, pero bueno, le voy a hacer un control A, un control C, me voy a ir acá, ¿sí? Y vamos a trabajar, ¿no? Sobre este formulario como tal, ¿ya? Este va a ser distinto, no se va a llamar ni ejemplo uno ni ejemplo 2 ni nada. Va a ser, lo vamos a llamar formulario para ver cómo trabajan los formularios. Entonces le voy a colocar formulario, ¿sí? En este caso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que sea HTML. Sí, podríamos colocarlo como HTML o como PHP, es indistinto porque, bien, va a contener código HTML, entonces no va a haber mucho problema. Entonces vamos a colocarlo, a ver, lo colocaremos como, sí, como HTML. Bien, ahí está, formulario HTML, perfecto. Ahí voy a pegar todo eso, bienísimo. De aquí, aquí vamos a colocar lo siguiente, formulario de envío uno, estamos bien. Y acá vamos a llamar a un archivito, perdón, que se llama procesar.php, que enseguida lo vamos a hacer, ¿ya? El método es post. Está acá la información personal. Está bien el nombre, el apellido, sí, el email. Vamos a utilizar algunos para hacerlo, para poder mostrar, ¿no? Cómo funciona esto, cómo este Action manda, ¿no? Todos estos datos al lado del servidor y este archivo procesar.php es el que va a procesar todos estos datos que se están enviando, ¿no? Es decir, lo que va a ir en este name, el apellido, sí, lo que colocamos nosotros en ese cuadro de texto. ¿Ok? Entonces ahí está el email, estamos bien, está el password, ¿sí? Esto lo vamos a mantener igual el sistema operativo. Incluso el género lo mantendremos. No voy a colocar todo para que no sea tan largo el ejercicio, ¿no? Eh, el text area también lo vamos a mantener, ¿ya? Y bueno, está el botón, está el range, está el number. Creo que no tendríamos ningún problema en esta parte. A ver, vamos a ir quitando algunos, ¿ya? Nombre, apellido. Estamos bien, observaciones. Ya, ok. Lo quitaremos esto de acá porque si no va a ser mucho. Ya desde acá vamos a quitar toda esta parte para ver el procesamiento. Luego vamos a ver, ¿no? Cómo trabaja. Hasta ahí. Lo vamos a suprimir. Entonces, lo que estamos colocando en este formulario es un input type para el nombre, para el apellido, para el email, para la clave, ¿no? Y para que se seleccione un sistema operativo como tal.
y además el género, ¿no? Que va a estar en un radio botón, ¿sí? Aparte, ayer sí me había olvidado comentarles que también tenemos un input también que se llama, vamos a colocar acá, por ejemplo, input, y el type sería de tipo hidden, ¿no? Vamos a colocar acá, ¿dónde está? Hidden, ahí está, ¿sí? Entonces, este es un campo oculto que viaja, ¿no? Por ejemplo, le voy a colocar acá eh, Cot, simplemente, se va a hacer su nombre, ¿ya? Y le vamos a colocar un valor, un vale. Muchas veces necesitamos hacer esto, ¿no? Le voy a mandar un código, digamos, C00, ¿no? C0001, digamos, ¿no? Ese código va a viajar oculto, ¿ya? Listo, vamos a colocar acá un BR. Súper, estamos bien. Y bueno, ahora sí lo vamos a trabajar todo esto sin ningún problema. Incluso colocaremos, ¿no? Creo que lo he borrado, la fecha. ¿No? Es fácil de hacer. Vamos a poner un input, sí, de tipo date, aquí está. Ya le vamos a llamar entonces a esto simplemente fecha, ¿ya? Y le vamos a quitar el id. Entonces, vamos a hacer esto, ¿ok? Entonces acá nos está diciendo, ¿no? Nombre, apellido, email, clave, selecciones. Aquí vamos a colocar sin utilizar, digamos, un label para hacerlo un poquito más rápido, vamos a colocar el tema de, eh, vamos a colocar simplemente seleccione su género. Listo, vamos a poner un BR, podemos hacer también eso, y esto va a estar en el input type, ¿no? Aquí vamos a colocar igual, ¿no? La fecha de nacimiento. Voy a copiar esto, control C, control V, voy a seleccionar, seleccione su fecha de nacimiento. Perfecto, sí, ya está. Y va a obtener esto, va a tener el enviar datos, que no va a haber ningún problema y ya está. Entonces ya tenemos nuestro formulario. Si nosotros lo ejecutamos desde acá, y le decimos formulario, formulario, enter. No me está saliendo, a ver, veamos con qué nombre lo hemos guardado. Está como formulario HTML. Oh, obviamente aquí está como PHP, ¿no? HTML. Perfecto, ahí está. Entonces, información personal, donde vamos a ingresar el nombre que es requerido, el apellido, el email, la clave, el sistema operativo, ¿sí? El género, ¿sí? Y además la fecha de nacimiento. Y vamos a enviar esos datos donde a un archivito que se llama procesar.php. ¿Ok? Aquí vamos a cambiar, seleccione su género. Excelente. Ya estamos. Entonces, revisemos los nombres que tiene cada input type, ¿no? Este de acá es nombre, este es apellido, este es mail, este es clave, este es OS, ¿no es cierto? Ahí va a mandar, o si hemos escogido Linux, Windows, Android, etcétera. Este de acá, radio, está bien. Este de acá, que es de tipo Hayden, es Scott. Vamos a visualizarlo también. Y la fecha de nacimiento, ¿no? Que va a ir en esta fecha. Perfecto. Ya tenemos todo esto. Ahora vamos a crearnos acá un nuevo archivito que tiene que tener este nombre, ¿no? Procesar.php. Entonces le colocamos eso, procesar.php. Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a procesar esos datos que estamos enviando en método post, los vamos a almacenar en variables, ahora que sabemos ya que son una variable en PHP, y luego los vamos a mostrar, ¿no? Lo ideal sería, digamos, si es tener una base de datos, obtener esos datos, el nombre, el apellido y demás, y almacenarlo en una tabla, ¿no? De una base de datos. Pero bueno, todavía no estamos viendo lo que es base de datos y posteriormente ya lo vamos a hacer. Bien, vamos a utilizar acá un if, aunque no lo conocemos todavía. Todavía no, eso lo vamos a modificar luego, cuando veamos qué es el if como tal. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una variable que se va a llamar nombre, ¿ya? Y aquí le voy a asignar, ¿sí? Lo que estamos enviando desde acá a través de este input type que tiene, ¿no? Un name que se llama nombre, ¿ya? Ahí se va a almacenar el valor que yo coloqué dentro del input type text, ¿sí? Entonces, para eso acá necesitamos utilizar las variables super globales, ¿no? Como estamos enviando, en este caso, en método post, ¿sí?
acá tenemos que utilizar la variable super global que es post, ¿no? Esta es una variable super global. Sí, que lo que está obteniendo en este caso, sí, es un valor, ¿no? Que le estamos enviando desde el formulario. Y eso lo hacemos con los corchetes. Posteriormente ya vamos a ver, ¿no? Para qué nos sirven los corchetes. Sí, está. Entonces acá lo que vamos a hacer simplemente es colocar el name que tiene este input type. ¿Qué se llama el name? Nombre. Entonces eso es lo que vamos a colocar acá. Tiene que ser idéntico, ¿no? Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Que en método post me han mandado este nombre, es decir, el dato que está, ¿no? En este input type text. Ese dato, digamos, Carlos se va a almacenar ahora acá. Y eso voy a hacer para el apellido y demás, ¿no? Entonces, esta es la forma. ¿Sí? No si acá estoy trabajando con el método post, ¿sí? Acá debo utilizar post, no puedo utilizar get, pero también hay otro que vamos a utilizar posteriormente para que puedan ir visualizando. Vamos a sacar una variable apellido, lo que vamos a hacer es, ¿no? Obtener el input type que tiene el nombre apellido, es decir, esto de acá. Por eso es importante darle nombres, ¿no? Bien, para el email se llama mail simplemente. Entonces, vamos a esta parte, procesar.php. Sí, voy a copiar y pegar esto. Y aquí le voy a decir simplemente mail, ¿no? Una variable mail. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es trabajar sobre ese input type text que tiene el nombre mail. Es decir, esto de acá es lo que nosotros estamos enviando en estos nombres, ¿no? Luego vendría lo que es, ¿no? La clave, fíjense, ahí está. Entonces lo vamos a trabajar, perdón, acá. Aquí vamos a colocar, en este caso, clave, ¿no? Entonces, en una variable local lo que estoy haciendo es almacenar lo que se está enviando desde el formulario. Y acá esto tendré que cambiarlo por clave, porque ese es el nombre que tiene, ¿no? En el name dice clave. Entonces, eso es lo que hay que, ¿no? Trabajar. Eso es lo que hay que procesar, en otras palabras. Luego de la clave viene el sistema operativo, ¿no? Nos vamos a colocar acá sistema operativo, en este caso abreviado. Y bueno, copiaremos y pegaremos. Vamos a colocar mucho más fácil SO, ¿ya? Pero hay una alternativa acá, ¿no? Cuando no sabemos si hemos enviado en modo GET o en modo POST, podemos utilizar también el request, ¿sí? Entonces el request va a obviar, ¿no? No le va a interesar si lo han enviado desde acá en método GET o POST y lo va a procesar de igual forma, ¿no? Entonces, una alternativa se podría decir. ¿Y cómo se llama acá en mi formulario? Fíjense, esto de acá, este select name, se llama OS. Esto es lo que debo yo, ¿sí? Colocar en esta parte. OS, ¿no? Entonces ahí se va, esto es lo que está enviando, es el sistema operativo que he elegido de ese combo box, ¿no es cierto? Ahora bien, para lo que va a ser el género, ¿no? Es decir, el sexo que hemos enviado, ¿sí? Género como tal. Entonces acá vamos a llamar como género, ¿sí? Y si nos fijamos acá, sí, que se llama el name del radio button, se llama género. Entonces, eso es lo que tenemos que utilizar en esta parte, ¿no? Tiene que ser tal cual, porque si no van a salir errores, ¿ok? Además, hemos enviado, ¿no? Un código oculto, ¿sí? Un código oculto, entonces vamos a colocar en una variable code, ¿sí? Pero vamos a hacerlo así directamente. Vamos. Copiaremos y pegaremos para hacerlo un poquito más rápido. Control C, Control V. Aquí voy a colocar una nueva variable que va a ser code. Y acá, fíjense, le voy a pasar este valor que está oculto, hidden, ¿no? Este code. Listo. Y lo voy a pegar acá. Perfecto. Tienen que ser tal cual. Esos valores que enviados están, ¿no? En este caso, el value que tiene code es C0001. Eso es lo que estoy enviando y se va a almacenar acá en code. ¿Sí? Ahora vamos a hacer otro para la fecha de nacimiento. Voy a volver a copiar todo esto. Y aquí vamos a colocar fecha N, fecha de nacimiento. ¿Sí? ¿Qué tengo que colocar acá? Este mismo nombre, ¿no? Que dice fecha. Entonces, ya lo tenemos.
Lo pegamos acá y con eso ya estaría listo, ¿no? Hemos obtenido todos los datos y con este botoncito Submit enviamos esos datos con este Reset, ¿no? Entonces, al hacer clic en este botoncito, ¿no? Que es enviar datos, vamos a ir al archivo procesar y cada uno de estos controles que son Input Type y Select, ¿sí? Con el nombre y el valor que tiene ese nombre, ¿sí? Van a almacenarse en estas variables, ¿sí? Acá lo ideal sería, por ejemplo, trabajar en una base de datos y ya almacenar todo eso dentro de una tabla de base de datos, pero bueno, aún no hemos visto eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Simplemente vamos a imprimir lo que estamos enviando por lo pronto, ¿ya? Entonces vamos a colocar su nombre y con esto vamos a terminar este video. Su nombre es dos puntos y lo vamos a concatenar con la variable local nombre, ¿sí? Vamos a hablar también de las variables locales. Esta es una variable local, ¿ya? Y esta es una super variable global. Vamos a ver el alcance que tiene todo eso en un siguiente video. Bien, entonces estamos colocando su nombre es, ¿sí? Incluso acá podemos recalcarlo esto, ¿no? Con etiquetas, por ejemplo, la etiqueta strong. Lo puedo colocar dentro de eso el nombre. Fíjense, puedo utilizar de esta forma, ¿no? Y voy a cerrar strong. Ahí está. ¿Sí? Entonces va a decir, no, su nombre es tantos, ¿ya? Y también aquí podemos colocar y su apellido es, y vamos a hacer lo mismo. Aquí vamos a poner dos puntos. Y lo que voy a hacer es copiar esto, control C, control V, y aquí voy a mostrar el valor que está dentro de la variable apellido. ¿Ok? Bien, aquí vamos a hacer un salto de línea y ahora voy a empezar a mostrar los diferentes valores más que tenemos acá, ¿no? Entonces voy a copiar esto para hacerlo un poco más rápido, por favor, y yo lo voy a pegar acá. Entonces ya tenemos el nombre, el apellido, ahora vamos a colocar su email, y vamos a mostrar, ¿no? La variable email. Listo, vamos a colocar coma en vez de esto y le vamos a colocar su clave, aunque no debería mostrarlo, pero bueno, su clave es, y aquí vamos a mostrar la clave correspondiente, es decir, esta variable. ¿Ok? Voy a copiar esto, control C, control V. Ahora voy a mostrar, ¿no? Su género, aquí vamos a colocar su género es, y vamos a mostrar ahí género. Perfecto. Sí, y por último, vamos a colocar su código. Es ha ido como campo oculto, ¿no? Como hidden. Su código es, y aquí vamos a mostrar, ¿no? La variable code y a esto le vamos a adicionar también, ¿sí? Su fecha de nacimiento y su fecha de nacimiento, le vamos a decir, y su fecha de nacimiento, listo, ¿sí? Su fecha de nacimiento y ahora voy a mostrar la variable fecha n, ¿no? Fecha, ahí está, muy bien. Esto lo podría colocar en negritas, lo vamos a dejar así. Ahí tenemos todo el código. ¿Ok? Bien, con esto entonces estaríamos terminando esta parte. Y obviamente que acá esto lo puedo dejar así o lo puedo cerrar, ¿no? Acá lo puedo cerrar de esta forma, ¿no? O se lo puede dejar así. Bien, si no ha habido ningún problema en la sintaxis que estamos utilizando, esto debería funcionar sin ningún problema, ¿no? Entonces, veamos, vamos a hacer correr desde el formulario, ¿no? Ahí está el formulario, lo vamos a actualizar y vamos a empezar a colocar nuestros datos. Carlos, Lisbeth, le vamos a colocar ¿no? Vamos a colocar una clave. Hola, 1, 2, 3. Vamos a seleccionar Linux y sexo masculino, está bien. Fecha de nacimiento, voy a colocar cualquiera. ¿Ya? Puedo modificarlo acá también, sí, pero bueno, mandaremos esto y enviamos los datos. Va a ir al archivito procesar PHP y ahí está, ¿no?
¿Qué es lo que hace? Me está mandando el método post y me dice su nombre es Carlos y su apellido es Gisbert. Su email es carlos@gmail.com, su clave es hola 123, su género es masculino, su código es C01 y su fecha de nacimiento es el 10 de abril del 2020. ¿Sí? ¿Quién lo está procesando esto? Fíjense, el archivito procesar.php. Ha ido desde formulario HTML, ¿no? A procesar.php. Y es debido a este action. ¿Sí? Entonces lo está enviando en método post, dice, ¿no? ¿Qué pasaría si esto lo enviamos en método get? Tendría que cambiar todo esto que dice post a get o mejor aún colocar request, ¿no? ¿Qué pasa cuando lo enviamos en modo get? Sí, aparte de esto se va a poder visualizar, ¿no? El atributo y el valor, el atributo y el valor que estamos enviando. Y eso no es bueno hacerlo cuando se manda contraseñas, ¿no? Cuando el campo, el input type es de tipo password. Y acá vemos, ¿no? Como el valor oculto, en este caso, el hidden, que está acá, también viaja, ¿no? De esa forma, está oculto en este code y aquí le colocamos un valor. A veces necesitamos colocar eso, ¿no? Para las llaves primarias, foráneas, cuando hacemos algún trabajo de base de datos. Sí, entonces ya está. Sí, ya está. Si nosotros volvemos al anterior formulario y nos olvidamos, por ejemplo, colocar esto y mandamos los datos, nos va a decir no debe completar este campo. Eso es porque hemos puesto required. ¿Recuerdan? Si aquí no colocamos el arroba, de igual forma, ¿no? Pues estamos validando en el lado del cliente, pero esta no es la mejor forma. Hay que validar en el lado del cliente y también en el lado del servidor. Ayer les he mostrado por qué no en el video que se ha realizado. Y bueno, los campos, los input type de tipo password enmascaran lo que nosotros vamos escribiendo. Estos son los select, estas son las opciones. Esto se guarda, la selección, la opción seleccionada se guarda, ¿no? En el name del select y eso es lo que viaja, ¿no? ¿Dónde? Eso es lo que viaja a esta parte, ¿no? Y cómo lo obtenemos mediante la variable super global, que es ese post o ese request o ese get, depende del método. Y lo único que estamos haciendo es asignar a variables y luego estamos mostrando el valor de esas variables. Luego, como les decía, aquí podemos hacer un insert into, por ejemplo, a una base de datos con todos estos datos para poder almacenarlos de alguna manera, ¿no es cierto? Entonces hoy día un video un poquito extenso, tal vez en el tema de la primera introducción. Hemos hecho 6 ejemplos donde hemos visto cómo se trabaja con el echo, con el print, hemos visto cómo se puede incrustar, ¿no? Dentro de HTML, PHP y de forma inversa. ¿Sí? Hemos visto el tema de las variables, de los comentarios también. ¿No? También hemos visto el tema de lo que son las constantes, ¿no? La concatenación de cadenas o texto y también las operaciones aritméticas como suma, resta, multiplicación, división, módulo y algunas funciones como POW y SQRT. Hemos visto desde dónde ustedes pueden obtener la ayuda. En esta parte hemos creado un formulario, ¿no? Que está enviando en método post a un archivo procesar PHP. Este es un formulario simple que tiene input types y también select, ¿no? Y a través de su atributo name mandamos, ¿no? Ese atributo, el valor correspondiente que colocamos dentro de esos cuadros de texto o el combo box. ¿Y quién lo procesa eso? ¿No? Un archivo PHP. ¿Y cómo se obtiene eso? A través de la super variable, ¿no? La variable super global, perdón, ese post y ese request, ¿no? Y bueno, eso lo almacenamos en variables y los mostramos. Bien, muchas gracias entonces por su atención. Vamos a ir publicando algunos otros videos. Sí, yo creo que unos 2 más nos va a cubrir toda la parte de lo que es PHP básico y otros 2 más para ver lo que sería base de datos, pero en su forma más inicial. Luego ya vamos a trabajar, ¿no? Utilizando programación orientada a objetos y vamos a trabajar con modelo vista controlador. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.